Buenos días. El día de hoy vamos a exponer sobre contratos de confidencialidad y contratos de no competencia. Mi nombre es José Gutiérrez y vamos a iniciar con algunas de las generalidades. En cuanto al contrato de confidencialidad, este también es conocido como NDA, que significa Non-Disclosure Agreement. Básicamente, el NDA es un contrato de protección de información, lo cual impide a las partes involucradas a realizar la divulgación de información no autorizada, tales como información sensible, información técnica, estratégica, comercial, datos, entre muchos otros elementos que tienen que tener esa confidencialidad para evitar riesgos para la operación o para el negocio como tal. Algunos ejemplos de casos donde se utiliza un NDA son las alianzas estratégicas, dígase cuando dos partes o dos empresas hacen una alianza para poder hacer un trabajo de colaboración o algún proyecto. Bueno, se va a conocer información relevante una de la otra y es importante entonces mantener esta confidencialidad de información. Es muy común también en contratación de personal, cuando se contrata una nueva persona que va a tener acceso a información importante de la empresa, también se le puede poner como requisito que firme un NDA. En servicios profesionales también es algo muy normal que se le solicite al profesional la firma de un documento de NDA. En cuanto a contratos de no competencia, eso básicamente lo que viene es a limitar las actividades que una persona o una empresa puede realizar una vez finalizada algún tipo de relación comercial o laboral puede ser también. Por ejemplo, suele suceder mucho con tal vez profesionales de alto perfil en las empresas, como socios, directores. Una vez que dejen de trabajar para una compañía, no pueden ir a ponerse un negocio similar o igual al negocio en el que se encontraba operando. Eso puede también establecerse en algunos otros casos que vamos a ver más adelante. Pero básicamente una de las generalidades es de que tiene que tener límites razonables, dígase en tiempo, es decir, normalmente se establece 6 meses, 1 año, hasta 2 años, pero no puede ser algo a un muy largo plazo. Tiene que establecerse el lugar y la materia en la cual se estaría estableciendo la no competencia. Y en caso de incumplirse, normalmente las cláusulas de contrato de no competencia también establece la obligación de retribuir de forma económica ante un incumplimiento. Algunos ejemplos de acuerdos de no competencia es al finalizar una relación laboral, en la contratación de un producto, el desarrollo, por ejemplo, un software que no se puede ir a poner el desarrollador posterior a la relación, pues una empresa donde desarrolla el mismo software, por ejemplo, la salida de un socio, la venta o adquisición de un negocio, son situaciones normales donde suele establecerse este tipo de condiciones. En cuanto al fundamento normativo en Costa Rica, bueno, el Código Civil, ya conocemos, habla de lo que es la autonomía de la voluntad, donde las partes pueden ponerse de acuerdo con todas las cláusulas que consideren necesarias mientras no violen o vayan en contra de una ley. Y sí es importante que lo que se establezca tiene que ser proporcional y tiene que tener grado de razonabilidad y mantener un equilibrio entre la protección empresarial y los derechos individuales. Hola, soy María Celeste y voy a presentar la aplicación práctica de los contratos de confidencialidad y no competencia, analizando 2 casos que muestran su relevancia en el ámbito laboral y empresarial. Como primer ejemplo, les hablaré de la confidencialidad de una empresa tecnológica. ¿Cuáles son los hechos jurídicos? Una empresa de software contrata a un programador para desarrollar una aplicación innovadora. En el contrato se incluye una cláusula de confidencialidad que le prohíbe divulgar información técnica o comercial obtenida durante su trabajo. Meses después, el programador comparte parte del código fuente con una empresa competidora para conseguir empleo. ¿Qué norma se aplicaría en este caso? Se aplicaría el artículo 1045 del Código Civil, que habla del deber de buena fe y responsabilidad por el incumplimiento contractual, y el principio general de confidencialidad empresarial reconocido por la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Protección de Secretos Comerciales. ¿Qué consecuencias tendría? El trabajador incurre en incumplimiento contractual y genera responsabilidad civil. La empresa puede exigir indemnización por daños y prejuicios e incluso solicitar medidas cautelares para evitar
que la información siga divulgándose. Como hecho tenemos la divulgación de información confidencial y en la norma se prohíbe la revelación de datos protegidos. Como conclusión se configura una violación contractual sancionable. Según la doctrina, estos contratos protegen el know-how y la ventaja competitiva, elementos esenciales del patrimonio empresarial. Como segundo caso es de no competencia posterior al contrato laboral. Como hechos jurídicos tenemos una gerente de ventas de una empresa farmacéutica firma una cláusula de no competencia que le impide trabajar en compañías rivales durante un año tras su despido. A las 3 semanas de salir, acepta un puesto en una empresa competidora. La norma aplicable sería el artículo 18 del Código de Trabajo y de la jurisprudencia de la Sala Segunda, que exige que la cláusula de no competencia sea limitada en tiempo, espacio y materia, que se otorgue una compensación económica razonable al trabajador. Como consecuencias jurídicas, la empresa probara que cumplió con esos requisitos, podría demandar por incumplimiento contractual y exigir la devolución de la compensación o una indemnización por daño comercial. Pero si la cláusula fue excesiva o sin pago compensatorio, sería nula por restringir el derecho al trabajo. Por lo que a la interpretación, la cláusula debe interpretarse restrictivamente para equilibrar los derechos del empleador a proteger sus intereses con el derecho constitucional del trabajo al empleo. La doctrina laboral costarricense sostiene que el contrato de no competencia no puede convertirse en un obstáculo absoluto al ejercicio profesional, sino que debe responder a un interés empresarial legítimo y proporcional. Como conclusión, los contratos de confidencialidad y no competencia son herramientas válidas de protección empresarial, pero su eficacia depende del respeto a los principios de buena fe, proporcionalidad y equilibrio contractual, tal como lo exige nuestro ordenamiento jurídico. En resumen, los acuerdos de confidencialidad y los pactos de no competencia buscan proteger algo muy valioso, la información y el conocimiento que dan ventajas a una empresa. En Costa Rica, este tipo de acuerdos se apoyan en la Ley de Información No Divulgada, lo número 7975, y en el principio de buena fe que rige todas las relaciones contractuales. Su objetivo es bastante claro: evitar que datos sensibles o secretos comerciales sean usados de forma indebida. Pero aunque su intención es legítima, estos acuerdos tienen límites. El derecho costarricense reconoce que la libertad contractual no puede ir más allá de los derechos fundamentales. Obviamente, nuestra Constitución en su artículo 56 protege el derecho al trabajo libremente escogido y en el artículo 46 garantiza la libre competencia. Eso significa que ningún contrato puede restringir el derecho de una persona a trabajar o ejercer su profesión de manera razonable. Por eso, la jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha sido muy clara: los pactos de no competencia solo son válidos si se cumplen ciertas condiciones, como por ejemplo debe ser una duración limitada, normalmente entre 6 meses y 2 años, una compensación económica justa durante este tiempo y un alcance geográfico y profesional que sea proporcional. Si se exceden estos límites, se rebalsa el vaso y obviamente es contrario al orden público laboral. Ahora bien, más allá de la norma, lo interesante aquí es que ¿qué pasa en la práctica, verdad? Estos acuerdos ponen frente a frente dos valores importantes. Por un lado, la libertad de las partes para contratar y proteger sus intereses, y por otro lado, los principios de justicia social y dignidad humana que, verdad, el derecho laboral busca resguardar. Y es que claro que proteger la información empresarial es importantísimo, pero no puede hacerse sacrificando la libertad de una persona para trabajar o desarrollarse profesionalmente, ¿verdad? El verdadero reto, creo que en este caso, está en
encontrar ese equilibrio, o sea, mantener la confidencialidad y la lealtad profesional sin limitar las oportunidades laborales. Y con esto cierro con una pregunta para la discusión: ¿cómo puede el derecho costarricense garantizar que los pactos de confidencialidad y de no competencia protejan los intereses empresariales sin vulnerar el derecho constitucional al trabajo? Muchas gracias.